Continuando con el Salvador de la Sangre Divina, Shikishima se encontraba preguntando si acaso era un ataque de alguien de otro mundo, a lo que la subordinada de Vencedor le respondía que sí, ya que después de todo había muchos mundos, y estos se encuentran en la cueva del árbol sagrado Machito, en el país de Bronce. Esta continuó mencionando a Shikishima que el otro mundo encontró un mundo humano, y después de encontrar uno había un segundo, y después de ese segundo había un tercero, y naturalmente ya es de pensarse que hay muchos más aparte de estos. Shikishima inmediatamente mencionaba que entonces lo podía comprender. A lo que la chica le seguía mencionando que probablemente hay una idea general de lo cerca que se encuentran los humanos, y por supuesto que pueden estar en contacto entre ellos, pero los mundos humanos realmente son bastante complejos para sí mismos. Es por esta razón que hay muchas observaciones que hacer al respecto. Shikishima se quedaba observando lo que esta estaba a punto de decir. Esta le mencionaba a Shikishima que era muy probable que los administradores y el resto de estos estén en otro mundo donde puedan controlar a los habitantes siguiendo las reglas como si de un juego se tratase, y que al parecer hay una especie de empresa que fabrica y vende todo tipo de juegos, pero por supuesto esto que se encuentran haciendo es bastante difícil de vender. Shikishima inmediatamente le mencionaba a esta que al parecer sabe mucho acerca del mundo humano, a lo que la chica despistadamente le mencionaba a este que ella en su momento llegó a ser una humana, palabras que dejaron completamente sorprendido a Shikishima, que le preguntaba qué era lo que estaba diciendo, a lo que esta última luego señalándolo le mencionaba al chico que bueno, eso no era tan importante ya. Shikishima entonces susurrando mencionaba que si acaso entonces eso estaba bien. En eso la chica le mencionaba a Shikishima que en todo caso el que vino a atacar ese mundo es más probable la persona que haya luchado por un mundo que juega con unas reglas similares al mundo del cual este Shikishima pertenece. Comenzando a mencionar que quizás un día aparecieron por todo el mundo las puertas permitiéndoles atravesar a diferentes dimensiones. Al mismo tiempo observamos al jugador de rango carmesí que se encontraba preparándose ya para pelear con Subaru de una vez y por todas. Y así como en el mundo de Subaru, de la noche a la mañana, un limitador de tiempo había aparecido en el cielo señalando la fecha final para ese mundo. Y desde entonces en ese momento se había anunciado el inicio del juego. Observando lo que parecen ser los recuerdos del jugador de rango carmesí, observamos como una persona se encontraba llamando a Hyoudu Kotetsu. Una voz robótica se encontraba mencionándole al chico que viene de parte de la administración de la oficina de Hyperion Online. La misma continuaba mencionándole al chico mientras le mostraba múltiples ventanas emergentes que él había sido elegido para ser un jugador y proteger ese mundo. Le seguía mencionando que ahora mismo formaba parte del equipo Crimson y tenía que pasar por las puertas junto a todos sus compañeros. Y después de eso le pedía que por favor tenía que conquistar el otro mundo. Y si llegaba a tener éxito al completar su misión recibiría algunos artículos raros. Y por supuesto si llegaba a fallar en su misión terminaría recibiendo una penalización. Se nos menciona entonces que la empresa HW había elegido directamente a las personas que iban a participar en todo esto y los habían llamado jugadores, y con el objetivo de cazar a los jefes en las puertas más adelante. Ellos habían seguido luchando y aumentando sus niveles día tras día con cada una de las misiones que se les eran entregadas. Y también hubieron tiempos en los cuales ellos invadían y también habían sido invadidos. También había momentos en los que ganaban y al mismo tiempo perdían. Observando así como en principio Hyoudu había tenido el mismo destino final que había tenido Subaru, quedándose completamente solo y sin compañeros. El chico, mientras observaba cómo todo era reducido a cenizas, se encontraba pensando que había continuado con ese juego en el cual llevaba 8 años apostando por su propia vida. Y un día de la nada la empresa HW Online le mencionaba al chico que él era el jugador más fuerte de ese mundo. Y por esta razón le hacían una invitación especial a un evento a gran escala, conocido como la Guerra de Conquista del Inframundo. Luego de observar eso, Hyoudu se preguntaba si acaso él era el más fuerte de ese mundo. Aún así, sin entristecerse, procedía a mencionar que bueno, después de todo, él era el único jugador que quedaba, dándonos a entender que simplemente los jugadores en ese planeta habían sido completamente exterminados a excepción de él. Observamos cómo las personas comunes y corrientes se encontraban en situaciones bastante deplorables en las cuales ninguno de ellos podía siquiera tener alimentos estables. Fue entonces en ese momento que al parecer la persona que se encontraba dándole las indicaciones a Hyoudu se encontraba llamando a este por su nombre. Mientras le mencionaba que tenían una pregunta para él, mencionándole así directamente que por qué estaba luchando en contra de la compañía ahora mismo. Mencionándole así también que se encontraba haciendo todo esto aunque la destrucción de ese mundo ya había sido determinada, entonces ¿qué era lo que estaba sucediendo? El chico, observando la ventana emergente, procedía a llamar a esta empresa como una sola persona, mencionándole a este que tú solamente hacías juegos y no los jugabas. Por lo que luego de decir eso, el chico mencionaba que solamente estaba tratando de ver a dónde podía llegar con esa única vida que le quedaba, aunque también se encontraba apostando sus oportunidades a obtener artículos raros. Además de eso, conquistar es algo que se le da bastante bien y le gustaba hacerlo.
De regreso al presente nos encontramos en el inframundo sobre el país de Cobre Rojo y podemos observar tanto a Subaru como a Kotetsu que se encontraban preparados para comenzar a luchar. Subaru en ese momento se encontraba utilizando uno de los poderes de las invocaciones, convocando así lo que parecen ser las habilidades con la espada de Hirasaki Renji. Una ventana emergente nos menciona lo siguiente: poderes de los familiares. Los poderes de los familiares pueden ser utilizados. Las habilidades que estos poseen están sujetas a la aprobación, desaprobación o cambio según la idoneidad de Subaru. Y las cosas necesarias para poder llevar a cabo las habilidades pueden ser creadas con el moldeado sanguíneo y la maldición de sangre. Y todo esto se reproducirá de manera automática. Aunque por supuesto hay algunas restricciones, como por ejemplo que Subaru no puede realizar o replicar el ataque del relámpago. La mayoría de las habilidades que posee Sayaka ahora mismo están prohibidas para el uso del prota. Mientras el prota se encontraba a punto de utilizar las habilidades de Hirasaki, le mencionaba a Hyodu que era momento de comenzar con el combate. Se nos menciona entonces que el plan que tenía Subaru en mente en ese momento era proporcionarle a Hyodu Kotetsu un golpe fatal que nunca haya visto antes. Mientras tanto, lo que Hyodu Kotetsu tenía en mente para ese momento era completamente diferente, mencionándose así que esa era la forma perfecta de Ariake Subaru. Pensaba en cosas como las armas que este utilizaba y los datos recolectados acerca de Ariake Subaru, el cual realmente resultó ser un vampiro. Este inmediatamente comenzó a pensar en las debilidades del prota. Podría ser el sol o la luz, pero rápidamente se corrige y se mencionaba que no. Se mencionaba que todo eso significaba que a menos de que el helio amplifique la luz del sol en un espacio cerrado como este, por lo cual haría que Subaru debería de estar pensando en algo similar a lo que está pensando este. Hyodu entonces se mencionaba que en ese caso un ataque frontal con un atributo al cual este sea débil bastaría para poder someterlo. Rápidamente Hyodu terminó sacando un arma que tiene por nombre Adamant Halper. Este último entonces terminó utilizando la habilidad de Mercurio para desplazarse a una gran velocidad, desapareciendo inmediatamente del sitio. Y mientras este último se acercaba a una gran velocidad a Subaru, este último se encontraba preparando el cincel divino para contrarrestar o responder a este ataque. Fue entonces que las armas de ambos jugadores terminaron chocando entre sí, mientras que podemos observar cómo el cincel divino había detenido el ataque pero a medias, ya que al parecer la mejilla de Subaru había resultado con un pequeño corte. Aún así, Hyodu no se detenía y rápidamente terminó reposicionándose, tratando de volar y salir por la espalda de Subaru, tratando de conseguir así un punto ciego en este. Hyodu se mencionaba en ese momento mientras observaba a Subaru desde atrás que si sus habilidades estaban a la par, entonces él podía adaptarse y adaptar sus habilidades para mejorarlas y así poder ganar la pelea. Inmediatamente Hyodu se preparaba para utilizar la habilidad de Asexia, utilizando un poderoso corte que se dirigía hacia donde estaba Subaru, pero antes de que este corte pudiese ser realizado, observamos cómo el cincel divino lo había detenido completamente en seco. Y esta simple acción de Subaru dejó a Hyodu completamente sorprendido, mientras observamos cómo lo repelía sin siquiera moverse del sitio en el cual estaba. Subaru entonces procedió a realizar un poderoso ataque, el cual Hyodu inmediatamente intentó contener utilizando múltiples habilidades o potenciadores físicos. Hyodu, para detener un solo ataque del prota, terminó utilizando 3 ataques al mismo tiempo: el Fénix Condenado, el Corte del Dragón y el Corte Triturador de Demonios. Ambos chicos se encontraban cruzando miradas, mientras que Subaru en ese instante supo inmediatamente que el chico realmente se estaba tomando ese combate en serio. Y para cuando Subaru intentó realizar otro ataque, Hyodu rápidamente lo terminó bloqueando utilizando una habilidad que tiene por nombre Interruptor Kilim, o en inglés Killing Breaker. Sorprendido, Subaru se mencionaba que los continuos golpes que habían destrozado la armadura de Kilak ahora mismo estaban siendo completamente monitoreados por la habilidad que poseía Hyodu. El chico en ese momento le mencionaba al prota que, como se esperaba, el manejo de esta espada es completamente diferente a cuando sostenía la espada negra, pero para este punto ya le había recordado su patrón de ataque. Mientras el prota intentaba repeler todos los ataques de Hyodu, se encontraba mencionándose que sus ataques cada golpe era bastante fuerte y agudo. Y mientras vemos cómo Hyodu ni siquiera se esforzaba para atacar, el prota seguía mencionándose que este incluso había elegido la solución más adecuada para su propio cuerpo. Mientras el prota comenzaba a desplomarse de los cielos, comenzaba a mencionarse que algo como eso no iba a funcionar después de todo. Continuó mencionándose que sabía que las habilidades de Hirasaki no servirían para nada. Mientras el prota se encontraba cayendo todavía, podemos observar cómo Hyodu rápidamente se abalanzaba sobre el prota con intenciones de poder atraparlo rápidamente. Por lo que antes de que algo como eso terminase ocurriendo, el prota rápidamente terminó llamando hacia su mano a la katana negra. En ese momento, Hyodu se quedó algo sorprendido y se mencionaba que el chico para ese instante se encontraba utilizando 2 espadas. Continuó mencionándose que entonces desde siempre el prota podía haber convocado sus 2 espadas, una en cada mano.
Rápidamente Hyodu terminó reposicionándose mientras se mencionaba que la espada negra produce corrupción y descomposición, por lo cual ya no había manera de un combate cercano en contra del prota. En ese momento Subaru tenía algo presente y que era el momento perfecto para utilizar esa habilidad. Procediendo a utilizar el cincel divino, el prota terminó realizando múltiples cortes que terminaron acercándose rápidamente hacia donde se encontraba el jugador de rango carmesí. Este último, observando los ataques de Subaru, se mencionaba que entonces eran barrajes voladores que llenaban el espacio. Mientras Hyodu se encontraba moviéndose entre los ataques del prota, se mencionaba que estos eran rápidos, y se preguntaba si acaso esa era la carta de triunfo que tenía ese chico. Inmediatamente Hyodu pensó en algunas habilidades, como lo eran Ejidad, Carro de Hielo y Estrella Caída. Se nos menciona que en ese momento recordó alguna de las habilidades que podría haber utilizado para defenderse del ataque, y de esta forma los ataques de Subaru fueron rechazados inmediatamente. Hyodu en ese momento se mencionaba que Subaru es el enemigo con más ingenio que haya visto, por lo cual confiaba en que era un enemigo bastante fuerte y que definitivamente aprovecharía los mejores ataques y haría su próximo movimiento. Y por supuesto, mientras Hyodu volteaba hacia su espalda, se mencionaba que ese sentimiento era completamente correcto. Observamos entonces cómo Subaru se había acercado a Hyodu para tomarlo con su mano desnuda, mientras observamos que al parecer estaba utilizando todo el poder de la katana negra corriendo por todo su cuerpo. El ataque que había realizado Hyodu rápidamente terminó alcanzando el vientre del prota, realizándole así un poderoso y peligroso corte que en principio podría ser una herida fatal, pero con la habilidad del prota esto no pasó a mayores cosas. En ese momento, mientras Hyodu se preparaba para atacar al prota nuevamente, se mencionaba que como era de esperarse, ya que los cortes voladores fueron una completa distracción para poder realizar así un ataque sorpresa, y aunque en el proceso Hyodu había perdido un brazo, este había tomado esa elección para poder contraatacar al prota. En ese momento, mientras Hyodu observaba fijamente al prota, se mencionaba que era un ataque colorido y elaborado, era el primer jefe con el cual se divertía bastante peleando. Pero aún así, mientras observamos al prota, este se mencionaba que al parecer el prota iba a dejar de atacar pronto. Hyodu se encontraba recordando el primer momento en el cual el prota se acercó hacia este y se mencionaba que ese ataque del arco corto ya lo había visto y lo había recordado, por lo cual el mismo ataque no le terminaría pegando dos veces, preparándose así para acabar con el prota de una vez y por todas. Hyodu sin titubear rápidamente terminó atravesando el torso de Subaru con su brazo izquierdo a una gran velocidad. Esto causó que Subaru se quedara bastante sorprendido. En ese momento Subaru se encontraba recordando a su futuro él, mencionando que aunque su mundo ya haya sido destruido nunca lo olvidaría. En ese momento Hyodu se encontraba pensando que si Subaru era un usuario de dos espadas, porque esto no se encontraba en la información que poseía de este. Y es entonces en ese momento que observamos cómo la sangre de Subaru lentamente comenzaba a acercarse hacia la cabeza de Hyodu, mientras que el prota se levantaba desde lo más profundo del inframundo para seguir dando pelea. Fue entonces en ese momento que Subaru rápidamente tomó la compostura y terminó colocando su mano sobre el pecho de Hyodu, mientras nos mencionaba que esa habilidad solamente podía ser utilizada cuando se encontrase en estado de vampiro. Esa habilidad utiliza una quinta parte del maná máximo y al mismo tiempo se puede utilizar una única vez. Subaru nos continúa mencionando que para poder estar a una cierta distancia de su oponente necesitaba ser expuesto. Y es entonces en ese preciso instante que Hyodu terminó percatándose de que Subaru tenía su mano sobre su pecho y que una luz extraña comenzaba a emerger del chico hacia este. Múltiples destellos de colores se hicieron presentes rápidamente y Hyodu pudo ver cómo algo extraño comenzaba a suceder inmediatamente. Mientras vemos muchos láseres de luz comenzar a moverse en todas las direcciones, el prota terminó llamando a esa habilidad corte de grieta. Y mientras observamos al prota, este comienza a mencionar que el limpiador de grietas es una habilidad enseñada por Vencedor para utilizarla en contra de Hyodu. Y por supuesto, esta es la habilidad más fuerte que posee Ariake Subaru actualmente. En un principio, cuando Subaru utiliza esta habilidad no presenciamos la magnitud de la misma, sino hasta este punto en el cual se nos muestra realmente el nivel de poder y destrucción que poseía esta habilidad, la cual podemos presenciar que se había manifestado como un enorme tornado de sangre que se elevaba hasta el cielo acompañado de innumerables rayos láser que se movían a gran velocidad en todas las direcciones. Incluso el rey de cobre rojo parecía una pequeña mosca en comparación a la gran cantidad de poder que se encontraba desplegando el prota y el increíble e incomparable tamaño que poseía la habilidad que acababa de utilizar. Este último rápidamente comenzaba a gritar el nombre del prota. Es entonces que observamos cómo Hyodu se encontraba siendo partido y repartido en miles de pedazos pequeños, mientras que este procedía a mencionarle a Subaru que entonces esa fue su habilidad definitiva. Es entonces que Hyodu menciona sin quitarle la mirada encima al prota que desde el comienzo al parecer era él el que había terminado siendo conquistado. Fue en ese entonces que Hyodu mencionaba que había sido maravilloso, mientras podemos observar cómo la habilidad del prota había desaparecido y al mismo tiempo Hyodu también lo había hecho. No, esta pelea estuvo increíble, no quise meter nada de por medio, un chiste o algo para no dañar el momento de tensión que había en la pelea, por eso estoy hablando así tan casualmente hasta ahora.
Luego de que todo haya terminado, observamos cómo de repente el país de Cobre Rojo se hizo de día rápidamente, mientras que observamos cómo el rey de este mismo se encontraba agradeciéndole al prota. En eso el rey de Cobre Rojo recordaba cómo el prota había llegado y le mencionaba a este que era momento de luchar juntos. Rápidamente este procedió a mencionarle a su compañera que él no necesitaba su poder, lejos de eso lo había derrotado completamente solo. Nah, papi, ¿qué te esperabas? Tuvo su desarrollo de personaje, pum, que se le muere la mamá, pum, que se le muere el papá, pum, que se le muere el hermano. Listo, estamos hechos, desarrollo de personaje y con una versión futura que lo dejó traumatizado. Más desarrollo de personaje que el mismo Spider-Man. El rey de cobre mientras observaba hacia el cielo mencionaba que al parecer todos los soldados habían desaparecido, llegando a la conclusión que debieron de haber sido originados por la habilidad de ese hombre. Fue entonces que terminó llegando a su vara donde se encontraba el rey de cobre rojo y rápidamente procedió a disculparse con este. Mientras se sujetaba el torso y escupía algo de sangre, el prota pedía que por favor llamaran a un healer para que lo pudieran ayudar mientras se encontraba tosiendo un poco. Recordemos que hace unos segundos el prota literalmente fue cortado a la mitad y atravesado por un brazo izquierdo. El rey de cobre se quedó en silencio observando al prota mientras que este último rápidamente le llamaba la atención preguntándole si acaso no le iba a hacer caso, a lo que tanto el rey de cobre como la persona que se encontraba a su hombro terminaron desviando la mirada para no prestarle atención. Pero entonces la persona que se encontraba en su hombro procedió a mencionar que esto lo iba a hacer directamente, a lo que rápidamente el rey de cobre procedió a llamarla por su nombre, preguntándole si acaso lo que iba a hacer estaba bien. Mientras el prota se encontraba acostado sobre el pasto, esta persona llamada Ikuhana le mencionaba al chico que había pasado mucho tiempo. Algo confundido el prota le preguntaba si acaso se habían visto antes, y mientras observamos que el prota era curado, Ikuhana le mencionaba que si acaso estaba diciendo una tontería, afirmándole al chico que este le había cortado la cabeza con su katana negra, preguntándole si acaso no la recuerda. Y este es el ayudante del país del cobre rojo, Mugen Ikuhana. Inmediatamente los recuerdos comenzaron a fluir por la mente de Subaru. Fue la primera mazmorra de 5 estrellas a la cual este había hecho en solitario, acabando así con su primer jefe, la cual resultó ser una especie de pony con muchas rosas y un solo cuerno que realmente parece ser una rama. En eso el prota se había alarmado bastante, pero rápidamente se calma un poco y de manera muy despistada procede a agradecerle por haber regresado. En ese momento Subaru se mencionaba que para este todavía se le seguía haciendo raro que la gente le agradeciera por haber acabado con ellos. Y Kuhana en ese momento con una actitud un tanto preocupada pero más que nada curiosa le mencionaba al prota que aún así no tenía ni la más mínima idea que los humanos pudiesen llegar a ser tan fuertes. Inmediatamente el prota procede a mencionar que en términos puramente estadísticos el tercer rey es mucho más fuerte que él, ya que simplemente había venido preparado y eso era todo. Subaru continuaba mencionando que al parecer Hyoudou Kotetsu era un jugador que provenía de un mundo completamente diferente al cual este proviene. El rey de cobre procede a mencionar que entonces era uno de esos conquistadores que a veces llegaban a ese mundo desde otros mundos. Y por supuesto todos sus artículos y habilidades desconocidas son simplemente un desafío de tratar a primera instancia. Y aunque se resistía a admitirlo, podría haber sido derrotado si el prota no hubiese estado allí presente. En eso Subaru se encontraba pensando que en el futuro realmente había sido derrotado allí, aunque se alegra que ahora se encuentre bien. Y Kuhana en ese momento procede a mencionar que en efecto podían descansar por ahora. Pero entonces en ese preciso instante una persona comenzaba a caminar hacia ellos y les mencionaba que tenían toda la razón, alarmando tanto al prota como a los dos que se encontraban acompañándolo. En ese momento la persona que se encontraba hablando era nada más y nada menos que Hyoudou Kotetsu, el cual procedía a mencionar que si hubiese otra oportunidad o no, pero por ahora necesitaba regresar a su propio mundo de cualquier manera. En ese instante el rey de cobre rojo se enfurece tanto que comienza a insultarlo, mientras que por otro lado su ayudante le preguntaba que cómo era eso posible, a lo que el prota simplemente pensaba en que todo eso era un montón de basura. A este le preguntaron rápidamente que si acaso se trataba de una especie de artículo para poder revivir. El chico le mencionaba que era exactamente eso, ya que si se iba a jugar solo siempre debe de tener alguna manera o tipo de seguro para poder escapar de situaciones complicadas. Fue entonces en ese momento que el prota había activado nuevamente su habilidad de vampiro, pero antes de que este pudiera siquiera hacer cualquier otra cosa, el rey de cobre rojo que se encontraba detrás de este emanando una gran cantidad de poder le pedía al chico que se moviera de su camino. Vemos entonces cómo el rey de cobre rojo se encontraba preparado para atacarlo mientras que el jugador de rango carmesí se encontraba simplemente estoico en su posición. Fue entonces en ese momento que este rey terminó realizando un ataque que tiene por nombre Gungnir, arrojando el árbol que anteriormente había convertido en arco que ahora pasó a convertirse en una lanza en la posición en la cual se encontraba Hyoudou. Luego de eso observamos un gran cráter que se había creado en el suelo y todos se encontraban a la expectativa de que si acaso este jugador podía levantarse nuevamente para pelear, pero las sospechas que tenía el rey de cobre rojo eran ciertas, quedando completamente alarmado. Hyoudou se encontraba completamente intacto mientras que su cuerpo se encontraba recubierto por un aura azul. En ese momento el chico procedía a mencionar que él estaba periódicamente en un aura de invisibilidad de retorno, por lo cual no podía ni ser afectado ni afectar a nada.
Y al escuchar esto, el prota le preguntó directamente que si acaso ya se iba a retirar después de todo. El chico rápidamente le mencionaba al prota que sí, ya que no había nada que pudiese hacer desde que había pasado su límite de tiempo, y por lo cual ahora mismo la administración lo estaba deportando nuevamente a su mundo. Además de esto, el chico continuaba mencionando que probablemente enfrentaría una penalización por no haber conquistado ese mundo, pero por supuesto no se iba a retirar sin mencionarle al prota que este había ganado. Fue entonces en ese momento que el prota fue directamente al grano y le preguntaba a Hyodu que si acaso este sabía algo acerca de los administradores. Y mientras vemos cómo la mano de Hyodu comenzaba a desaparecer, este le mencionaba al prota que no tenía ninguna pista y tampoco estaba interesado en esas historias en primer lugar. Fue entonces que luego de ello, mientras la mano comenzaba a desaparecer o convertirse en luz rápidamente, este le mencionaba al prota que esperaba volvieran a verse de nuevo. Por supuesto, palabras que hicieron que Subaru se alarmara un poco, pero no de buena manera. Fue entonces en ese instante que con una mirada seria, Hyodu le mencionaba al prota que había recordado el movimiento que había utilizado para acabar con este en el último instante. Y le continuó mencionando al prota que la próxima vez no iba a perder. En eso el prota con una mirada un tanto penosa se mencionaba que Hyodu quizás ese tipo realmente odie perder tanto. Y le mencionaba a este en voz alta que rezaba para que nunca se volviesen a ver si era posible. Al escuchar esto, Hyodu rápidamente le sonría al prota y mientras terminaba de desaparecer completamente le mencionaba al prota que se verían después. Y esto mientras observamos a Subaru que lo veía retirarse completamente. Luego de eso observamos lo que parece ser la ciudad o el planeta destruido de Hyodu en el cual este se encontraba y este empezaba a materializarse de nuevo de luz a materia. Al llegar a su mundo, el sistema le mencionaba al chico que le daba la bienvenida, mientras le preguntaba a este que si acaso había disfrutado de su evento. Con una mirada seria, el chico mencionaba que le había gustado bastante el reto. El sistema le mencionaba al chico rápidamente que había fallado en la conquista del objetivo, por lo cual la empresa HW Online estaría sujetándole a una penalización al jugador Hyodu Kotetsu. Hyodu al escuchar esto le mencionaba que de acuerdo, tenía que ser de inmediato y no tenían que hacerlo perder el tiempo. Inmediatamente el sistema procedió a mencionarle que el ejecutor que llevaría a cabo su penalización era... Pero entonces el sistema procedió a quedarse en silencio, a lo que Hyodu preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. Tenían que decirle quién era de inmediato. Inmediatamente la chica del sistema le mencionaba a Hyodu saliéndose de todos los esquemas y de su trabajo que tenía que correr. Le gritaba al chico que tenía que correr, ya que una puerta de otro mundo se encontraba a punto de, pero inmediatamente el sistema se corta. Al parecer esta fue una penalización para la que se comunicaba con Hyodu, ya que el sistema terminó siendo fragmentado completamente, dejando al chico sin saber qué era lo que estaba pasando. Observando hacia el cielo, Hyodu trataba de llamar la atención de su operador, pero no tenía ni la más mínima respuesta. Fue entonces que el chico se pudo percatar de algo, y era que en el cielo algo se encontraba fragmentándose. Podemos observar cómo el cielo terminó rompiéndose como si de una pequeña bola de cristal se tratase y un gigantesco ojo se hacía presente en el sitio. Quitándose el abrigo mientras lo dejaba caer en el suelo, luego de exhalar, Hyodu mencionaba que al parecer se trataba de un oponente bastante fuerte. Y mientras el chico se encontraba completamente confiado, mencionaba que eso realmente no cambiaría las cosas, ya que no importaba quién sea su oponente, solamente necesitaba conquistarlos. ¿Y se imaginan donde Hyodu hubiese llegado a Latinoamérica y no Colón? Es entonces que presenciamos la magnitud de lo que estaba a punto de atacar a Hyodu, un gigantesco ojo que dejaba literalmente en pena la ciudad en ruinas en la cual éste se encontraba. Y luego de esto se nos menciona que si Hyodu Kotetsu sobrevivió o no estaba completamente claro. De regreso al país de Cobre Rojo, todo se encontraba en calma y al parecer la mayoría de ciudadanos se encontraban reunidos justo delante del rey de Cobre Rojo. Su asistente que se encontraba a un lado junto a Subaru le mencionaba a este llamándolo mi rey que por favor le permitiera pagarle la deuda que tenía con su salvador, solicitando así que le dieran la tarea de poder llevar al prota al país de oro. En ese momento el rey de Cobre Rojo procedió a exhalar, a lo que el prota mencionaba que porque sonaba como si este preferiría morir antes que ayudarlo. Y el prota se encontraba pensando que no podía decidirse en que si estaba siendo mezquino o terco. En ese momento el prota le mencionaba a Ikuhana que le agradecía por todo, pero él cree que iba a estar lo suficientemente bien. Algo confundido, Ikuhana le preguntaba al prota que si acaso no era su primera vez llegando al inframundo. En eso el prota mencionaba que sí, pero el rey de Aurora le había dado una nueva información a través de la pulsera justo ahora. Y gracias a esto el prota se encontraba completamente seguro de que alguien vendría para llevarlo hasta allí pronto. En eso observamos cómo por encima del prota se encontraba volando un ave, pero una persona se encontraba gritando que tenía que controlarse ese pájaro, mencionando que habían llegado al país del Cobre Rojo.
Y tanto el rey como su asistente al escuchar esa voz rápidamente se quedaron sorprendidos y alarmados. Se trataba de nada más y nada menos que la reina del país de oro, la cual procedía a mencionar que Subaru estaba bajo su cargo. Y por supuesto puede que este tome un vuelo de placer al país de oro con ella, guiño guiño. Y al ver eso, Subaru colocó una sonrisa nerviosa mientras recordaba lo que el rey de Aurora le había dicho a este, que tenía que tener mucho cuidado. El rey de Aurora le mencionaba al prota muy serio que la razón por la cual había venido a buscarlo era, pero rápidamente terminó volteando la cara ya que no aguantaba la risa. En ese momento el prota preocupado le preguntaba que qué le causaba tanta gracia, a lo que el rey de Aurora, literalmente limpiándose las lágrimas luego de haberse reído tanto, le mencionaba al prota que solamente Zafina, pues ella tenía intenciones de casarse con el prota. En eso, de regreso con Zafina, extendiéndole la mano al prota, le mencionaba que tenía que tomar su mano, ya que tenían que dejarle claro al mundo que se prometerían su futuro el uno al otro. Y por supuesto, estos comentarios hicieron que Subaru literalmente quisiera haber sido desvivido por Hyodo en ese instante. Como el rey de cobre rojo se encontraba gritándole a Zafina, preguntándole a esta que qué era lo que estaba haciendo en ese sitio. Esta, actuando un poco refunfuñona, mencionaba que debido al error de su asistente había estado volando por todas partes en busca del prota. Y por supuesto también de la gente del chico. Ahora, esta se encontraba allí personalmente para disculparse con el prota por el error cometido. Al escuchar eso, Subaru le mencionaba a la mujer que no sentía nada de arrepentimiento en sus palabras. Zafina le mencionaba al prota llamándolo tonto que había mostrado sus verdaderos colores y había involucrado a sus enemigos, y no importara cómo pensara tendría que pedir disculpas ante ello de todos modos. En eso, el rey de cobre rojo, observando a Zafina, le mencionaba a esta que ella con sus comportamientos sin sentido no tenía ninguna lógica que hiciera este tipo de cosas. En eso, Zafina, observando al rey de cobre rojo que estaba furioso delante de ella, le mencionaba a este que no tenía que hacerlo, ya que estaban a punto de ir a una reunión. Actuando un tanto creída, Zafina le mencionaba al rey que también se había dado cuenta que sería aburrido acabar con una persona como él con sus propias manos, comenzando así a emanar una gran cantidad de poder que incluso terminaba afectando un poco a la sirvienta del rey de cobre rojo que se encontraba junto a Subaru. Por otro lado, el rey de cobre rojo se encontraba furioso mencionando que esta pequeña niña realmente le estaba tomando el pelo. Observando a Bordan, el rey de cobre rojo, el prota se encontraba pensando que al parecer este se encontraba sufriendo una desgracia tras otra ese mismo día. Zafina en ese momento le mencionaba a Subaru que tenía que darse prisa ya que tenían que continuar, e incluso le podía asegurar al chico que su querida ave era realmente muy cómoda. Esta le preguntó al prota que si acaso no deberían de continuar con su conversación personal, mencionándole que era acerca de sus futuros juntos. Sin titubear ni por un segundo, Subaru le mencionaba a la mujer que le gustaría rechazarla. A lo que Zafina, mientras se reía con una gran sonrisa en su rostro, le mencionaba al prota que eso no iba a funcionar. Ya un rato después, Subaru y Zafina se encontraban volando en el ave mientras que esta se encontraba llamando la atención del prota y le mencionaba a este que necesitaba disculparse con este por dos cosas. Esta le mencionaba al chico que aunque le había ordenado a su sirvienta que le diera la bienvenida los 4 días posteriores a su llegada, esta se había adelantado. Y al parecer, esta estaba planeando actuar en secreto. Sin embargo, como Zafina puede sentir el uso de la puerta grande, puede adivinar aproximadamente qué era lo que estaba sucediendo. Y aunque es una sirvienta excepcional, cuando sus sentimientos la superan se vuelve completamente descuidada. En eso, Subaru se encontraba pensando en que lo que había hecho y sí fue que simplemente la reunión en la cual se había recomendado a Subaru esta no la reconocía y fue únicamente por su cuenta propia que había actuado. Zafina seguía hablándole al prota mencionándole al chico que bueno, le pedía disculpas a este y que la perdonara en su lugar, ya que ella pensaba demasiado en esta y por eso a veces actuaba arbitrariamente por su propia cuenta. Zafina le seguía mencionando al prota que además se dirigirían hacia allí pasado mañana, a lo que el prota le preguntaba a esta que si acaso iba a perdonar a su sirvienta, y la mujer entre risas le mencionaba al prota que por supuesto. Y esta le seguía mencionando al chico que gracias a su propia sirvienta el prota fue capaz de proteger a Bordan. Y al mismo tiempo también había sido capaz de derrotar al conquistador obligándolo a retirarse. Incluso Zafina continuó mencionando que de hecho debería de elogiarla, a lo que el prota le mencionaba que tenía que felicitarla por ignorar sus órdenes. Colocándose de pie sobre el ave, Zafina le mencionaba al prota que todo en ese mundo se trata de la diversión. Y por supuesto, cuando éste se convierte en rey, si vivía según sus propios criterios, entonces no podría salir de su forma de pensar nunca. Y por supuesto, más allá de eso, el destino es un aliado natural para alguien que es interesante. Estas palabras dejaron algo confundido al prota, el cual se encontraba pensando acerca de ese tal destino del cual ella se encontraba hablando. Zafina en eso le preguntaba al prota que qué era bueno y qué era lo malo. Y por supuesto nadie sabría las respuestas a estas preguntas si no intentase resolverlas en una era futura. Y eso por supuesto es así a menos de que se pueda predecir el futuro. La mujer continuaba mencionando que por las cosas que han pasado estaba bien simplemente saborearlos y disfrutarlos. Escuchando esas palabras, el prota se encontraba sorprendido pensando que Zafina, ese rey, si no se equivocaba durante la primera calamidad, ella
recordando las palabras que le había dicho Safina al prota antes cuando ésta le mencionaba que el prota era un poseedor mucho más interesante de lo que habían pensado en primera instancia. Subaru continuó mencionándose que ella estaba a punto de dejarlo ir porque era interesante y era ese tipo de rey. Recordando algo similar en Vencedor, Subaru en ese momento se mencionaba que entonces se sentía como si estuviese tratando con Vencedor después de todo, era una mentalidad algo similar. Mientras Subaru seguía perdido en sus pensamientos, Safina le mencionaba al chico que había localizado al resto de sus compañeros que fueron enviados a otras partes y los traería de vuelta. Y por supuesto hubieron algunos que fueron enviados a lugares muy remotos. Y una vez que viajen sobre el alma divina de su ave que tiene por nombre Simort, serán enviados directamente al país de oro. El prota inmediatamente le agradeció a Safina por esto y le preguntaba que cuál era la otra cosa por la cual quería disculparse. Inmediatamente Safina le mencionaba al prota que se trataba de Kokugaiji, dejando al chico completamente sorprendido y alarmado al mismo tiempo. Safina le mencionaba al prota que como este sabía son ellos los que se entrometen en las puertas y en las puertas del mundo humano. Y esto solamente lo hacen los países de oro, plata y bronce, ya que son los únicos países en los cuales se tiene la habilidad para poder utilizar las puertas. Y por así decirlo, aunque a Kokugaiji se le ordenase recopilar información bajo un subcontrato, al parecer alguien más lo había instigado. En ese momento el prota se encontraba sorprendido mencionando que si acaso era en serio, y pensando para sí mismo que quizás esa persona es X quien pudo cambiar el futuro antes que el prota en primera instancia. Observando al prota, Safina se encontraba mencionándole que podía comprenderlo, todo se trataba de la persona que más quería poseer información. Subaru ante estas palabras se quedó algo sorprendido observando a la mujer. Pero fue entonces en ese momento que Safina terminó acorralando al prota como en un dorama coreano y mientras se le acercaba al chico a la cara le mencionaba que a partir de ese punto este estaría intercambiando información con ella. Y mientras observaba a Subaru fijamente y su pupila se encontraba brillando, esta le mencionaba al chico que podía decir con plena confianza que la información que este poseía era completamente definitiva. Y además de eso, ella posee salvavidas para todos ellos. Observando la pupila de Safina, Subaru se preguntaba si acaso es la premonición del futuro del rey de Aurora. Algo sorprendido, Subaru se mencionaba que Safina, esta persona, ella sabía eso, ¿y acaso no lo estaba leyendo? Todavía incrédulo de lo que estaba sucediendo, Subaru se preguntaba si acaso esa no era alguna especie de habilidad mental o algo parecido. Inmediatamente Safina le mencionaba al prota que algo así como una habilidad para leer la mente, pues esta pregunta estaba escrita en su cara. En eso, mientras Subaru se tapaba el rostro, Safina comenzaba a reír y le mencionaba al chico que esas eran palabras que había dicho al azar. Subaru se encontraba sorprendido mientras que Safina le mencionaba que no poseía tal habilidad. Y mientras se tocaba la cabeza le mencionaba al chico que sí tenía algunas habilidades especiales aparte del combate y esa es el salto de pensamiento. Y en otras palabras, para decirlo simplemente, pues esta tiene buena intuición. Sorprendido sin comprenderlo del todo, Subaru le preguntaba que a qué se refería con intuición, pero ignorándole la pregunta y acercándose nuevamente a la cara del chico, Safina le mencionaba a este que esa misma intuición le decía que se casara con él, ya que gracias a eso el mundo para ella podría hacerse aún más interesante. En eso, Safina le mencionaba a Subaru con una sonrisa en el rostro que tenía que ser su marido. A lo que Subaru, mientras la observaba, nuevamente procedía a mencionarle que lo rechazaba cortésmente. Pero lejos de quitarle el entusiasmo a Safina, esta se encontraba riendo todavía mientras le mencionaba al chico que realmente se encontraba muy entusiasmada. Cambiando de escena, nos encontramos en el asiento de las almas en el mar de Brillantina, el sitio en el cual se encuentra escondiéndose Vencedor. Observamos hacia Hirasaki y a Sayaka que se encontraban presentes observando lo que estaba a punto de decirles Vencedor. Notando la expresión que este tenía, Sayaka le preguntaba a este qué era lo que estaba sucediendo. Vencedor inmediatamente le mencionaba a la pequeña Sayaka que qué opinaba esta acerca de que su amigo de la infancia se casara con su poseedor. La pequeña chica, que estaba completamente inocente a lo que estaba sucediendo en el otro lado, mencionaba que mientras estos se amen no habría ningún tipo de problema. Inmediatamente Vencedor mencionaba las palabras amar, para luego mencionar que entonces no lo iba a reconocer, comenzando a emanar una gran cantidad de poder, dejando tanto a Sayaka como a Hirasaki completamente sorprendidos sin saber lo que estaba sucediendo. Y es en ese momento que, encontrándonos en el país de oro, observamos a la señorita Ixis, la cual se encontraba siendo llamada por detrás de esta, y al voltear se daba cuenta que era la reina del país de oro y esta se encontraba acompañada de Subaru. Inmediatamente en ese momento su cara reflejaba algo de desconfianza y temor, y aunque ésta se encontraba así, inmediatamente una gigantesca mano de oro terminó golpeándola en la nuca, dejando a Subaru sonriendo mientras observaba cómo todo esto se llevaba a cabo. En eso, inmediatamente algo terminó llamando la atención de Subaru, observando hacia el cielo mientras vemos llegar a unas aves con alas doradas. Mientras empezamos a observar a los compañeros de Subaru, se nos menciona que los compañeros que una vez fueron separados regresaron y se encontraron en el país de oro. Y ahora todos se encontraban junto a Subaru, el cual se encontraba con una gran sonrisa observando a sus compañeros llegar.
y estos satisfactoriamente llegaron a la reunión de los reyes sin que faltase nadie. Se nos menciona luego de esto que la reunión de los reyes, un gran evento al cual terminaron asistiendo representantes de aproximadamente 200 países, y esto para discutir temas pendientes que afectarían al inframundo en su conjunto, incluyendo la política, economía, sociedad, cultura, educación y mucho más. Los reyes en principio también se reunieron para discutir acerca del lugar de la sesión, y esta duraría un total de 10 días. Shikishima se encontraba mencionando que si acaso no eran bastante 10 días, y que en todo caso es algo corto ya que la Asamblea de las Naciones Unidas en el mundo, o sea en la Tierra, que se celebraba cada año duraba aproximadamente 2 meses o más. Mientras vemos a Subaru moviéndose con Ixis, este se encontraba pensando que su objetivo en esa reunión era convencer a todos los reyes del inframundo de abolir todas las puertas que conectaban con el reino humano. Y el chico se encontraba moviéndose en dirección hacia el terreno más profundo del Palacio del País Dorado, y este es conocido como la Torre de la Eternidad. Subaru, observando esto, se encontraba mencionando que esa área le recordaba mucho al lugar en el cual había peleado en contra de Ilak. Isis le mencionaba al prota que probablemente sea el mismo lugar, y se nos menciona que esta se le había sido ordenado directamente por Safina a que actuara como chaperón del prota durante toda la asamblea como castigo. Esta continuó mencionándole al prota que después de todo, el paisaje dentro de una puerta se basa en el lugar en el cual su jefe había pasado la mayor parte de su vida. Inmediatamente Subaru, pensando en eso, se mencionaba que Wax le había dicho algo similar. Se nos menciona entonces que los únicos permitidos para asistir a la reunión de los reyes son los representantes y, como siempre, los propios reyes. Y debido a esto, los familiares de Subaru se encuentran a la espera en la glorieta un poco lejana. Shikishima en ese momento se encontraba mencionando que bueno, estaba bien, mientras tuviesen la comunicación del alma aún podían escuchar lo que estaba pasando en la reunión. Ginga se encontraba agradeciéndole a Dios por eso, ya que no creía que el prota fuera capaz de superar la reunión en solitario. A lo que Subaru, algo confundido, le preguntaba el por qué pensaba eso. Kira inmediatamente mencionaba que estaba de acuerdo con Ginga, a lo que el prota se encontraba más confundido, pues se daba cuenta que sus compañeros realmente no confiaban en él para este tipo de cosas. Saya en ese momento de manera muy cortés le mencionaba al prota que este no estaba hecho para tratar con la gente. Inmediatamente Shikishima procede a mencionar que estaba bien y que el prota tenía que escribir todo lo que pasase en la reunión. Continuó añadiendo que según el futuro actualizado de Civil, a Subaru se le permitiría hablar durante el 10º y último día. Y su discurso, por supuesto, es sobre la abolición de las puertas que conectan el reino humano con el inframundo. Y como es de esperarse, Ruin apoyará esta propuesta. Por otro lado, Bordan se opondrá a esto, mientras que Safina se abstendrá a dar una respuesta concreta. Y como resultado a esto, las puertas se suspendrán hasta que se pueda llegar a una decisión concreta. Pero aún así habían dos cuestiones. Shikishima comenzaba a mencionar que la primera era que existía una alta probabilidad de que los administradores noten que las puertas habían sido suspendidas, y después de todo esto los afectaría ya que estarían cambiando las reglas del juego. Y la segunda cuestión es una variable completamente incierta que ni siquiera el futuro actualizado pudiese predecir, y a esta variable la terminaron llamando conflicto, a lo que rápidamente mencionaban que si acaso estaba bien, y mencionaban que sí, ya que si no sabía qué sucedería ni cuándo sucedería simplemente tendrían que tratar de estar preparados. Subaru le mencionaba a Shikishima que si entonces tenían eso en mente, este era capaz de hacer lo que quisiera hasta después del 9º día, ¿o no? En eso Shikishima le mencionaba al prota que por supuesto, pero que suponía que solamente le quedaba rezar. Shikishima le mencionaba al prota que tenía que orar en su cabeza para que la abolición de las puertas que conectaban al reino humano se terminase llevando a cabo, a lo que el chico rápidamente le mencionaba que lo podía entender. En eso Ginga comprendió lo que estaba intentando hacer Shikishima y rápidamente Kira procedió a hablar mencionándole a Shikishima que si acaso lo que le había dicho a Subaru no era algo al azar simplemente para distraerlo. En eso Shikishima le mencionaba a sus compañeros que no era como que simplemente pudiese decirle a Subaru que se acostase a dormir. Ya un rato después el prota y su acompañante terminaron llegando al sitio donde se llevaría a cabo la reunión, y en el interior de la Torre de la Eternidad, el prota se encontraba pensando que entonces era allí donde todo terminaría ocurriendo. Inmediatamente la chaperón de Subaru le pedía a este que por favor tomase asiento. Este le mencionaba al chico que la altura de cada silla estaba determinada por la jerarquía de cada país. Y esta continuó mencionándole al prota que la reina Safina le había asignado un puesto en la selección superior, a lo que el prota se encontraba pensando en el hecho de que ahora se encontraba en las alturas. En eso, una persona terminó interrumpiendo los pensamientos del prota gritándole a este que simplemente tenía que moverse apestoso humano. Inmediatamente Subaru terminó viendo una persona que venía vestida totalmente de verde observando al chico fijamente. Ixi rápidamente lo reconoció como el Rey Verde. E inmediatamente le preguntó a este que si acaso no creía que había sido un tanto grosero, tenía que decirle a uno de los invitados de la reunión que tenía que moverse de esa manera. E inmediatamente todos los compañeros de Subaru desde la conexión del alma se encontraban preguntando que si acaso realmente debería de ser Isis la que estuviese diciendo algo como eso. Este rey inmediatamente le mencionaba que era ella quien debería de cuidar su boca llamándola maldita ayudante. Seguía añadiendo que su rango era mucho más alto que el de ella, así que él estaba primero y eso era todo. Aquí se nos menciona que este personaje se encuentra en el rango
número 19 y es el rey del verde conocido como Verde. Y quizás y solo quizás su color favorito es el 4. La chica inmediatamente se mordió la lengua y se mencionaba que este tenía razón, para luego mencionarle que la disculpara. Este, mientras pasaba por delante de ellos, se encontraba mencionándole a la chica que le faltaba disciplina. Y mientras el asiento de Verde se elevaba, la chica se encontraba mencionando mientras temblaba que ese privilegiado mocoso del país emergente. Y es entonces en ese momento que otra persona terminó llamando la atención del prota, tratándose así de 3 personajes, y siendo una chica la que se encontraba en el centro señalando al prota le mencionaba que si acaso él era el humano del que todo el mundo se encontraba hablando. El chico a su costado derecho preguntaba que si acaso él es la piedra angular, siendo este el rango número 25, el rey de Escarlata, Rakam. Este inmediatamente le preguntaba a otro personaje llamado Camina que si acaso estaba seguro de que era ese tipo, ya que parecía mucho más débil de lo que había pensado. Inmediatamente se nos presenta a este otro personaje, el cual es el rango número 23, Rey del Azul, Camina. En eso la chica del centro con una sonrisa e interrumpiéndolos les mencionaba que tenían que dejarse de todo eso y le mencionaba a Camina que si acaso no podían dejarlo estar. Y siendo esta chica el rango número 22, el Rey del Mandarín, conocida como Lute. Inmediatamente uno de estos mencionaba que lo podía comprender. Pero en eso, mientras observamos al asistente del prota, esta se encontraba mencionando que entonces estaba bien, pero cuando le vemos la cara se encontraba realmente furiosa. Mirando al prota le mencionaba a este que por favor también tenía que subirse a su asiento y elevarse rápidamente. El prota en ese momento observándola se encontraba pensando que acaso ella realmente odiaba tanto a esos países emergentes. El prota luego de eso se encontraba pensando que todas y cada una de esas personas son reyes de un distinto país. Y por supuesto también se podían observar bastantes asientos vacíos. En eso alguien se encontraba comunicándose con el prota por la comunicación del alma mencionándole que bueno, no es como que todos pudiesen llegar a ese sitio, a lo que el prota rápidamente reconoció la voz como la de Ruin. Mientras el prota lo observaba a la distancia, este se encontraba mencionándole al chico que la mayoría de los dragones no podrían caber dentro de esa torre, y por supuesto Bordan tampoco podría hacerlo. Por eso para aquellos reyes cuyas circunstancias no le pueden permitir tomar asiento, en su lugar se han utilizado artefactos de transmisión de voz. Y mientras observamos una esfera con un símbolo de relámpago en el centro, se nos menciona que es un artículo para conferencia remota, relámpago susurrante. Observando eso, Subaru rápidamente mencionaba que lo podía comprender. Ruin le continuó mencionando al prota que en breve todas las personas que se encontraban debajo de él eran países más pequeños cuyas voces no tenían tantas influencias, y estos suelen estar bajo la jurisdicción del rey del país negro, al cual pertenecía Kokugaiji, y el cual también es uno de ellos. En eso observamos al rango número 176, el rey del color negro. Este personaje tiene como nombre Kokugaiji y es el nuevo rey. Por otro lado también observamos al rango número 142, el rey de Aurora, Civil. Observándolo, el prota se encontraba mencionando sorprendido que entonces Civil también se encontraba allí presente. En eso Ruin continuó mencionándole al prota que en cuanto a los que estaban más arriba eran países relativamente poderosos. Los países del verde, escarlata, azul y naranja. Este continuó mencionándole al prota que son potencias emergentes que habían ganado influencia recientemente. Y este es un grupo de jóvenes astutos, entonces por encima de ellos están los 3 reyes, que incluyéndole a él se sientan en la parte superior de toda la reunión. Subaru rápidamente le agradeció a Ruin por la corta y breve explicación que le acababa de entregar. A lo que este le agradecía al prota también por haber compartido el futuro actualizado del rey de Aurora con este, ya que le había sido de gran ayuda y para serle honesto estaba esperando esa reunión con ansias. El prota ante esto le mencionaba que él también se sentía algo nervioso por lo que iba a suceder. Pero en eso alguien se encontraba llamando la atención del rey de plata. Era la reina de oro que se encontraba regañando a Ruin mientras que este bajaba un poco la cabeza y se encontraba mencionándose que esa bruja realmente tenía un buen instinto. La reina de oro le mencionaba a Ruin que al parecer se encontraba divirtiéndose bastante. Ruin ante esto se encontraba pensando que sería bastante malo si esta llegase a descubrir que ahora es parte de los parientes de Subaru. Ruin para despistarla le mencionaba que eso era parte de su horóscopo diario, añadiendo que ese había sido un buen día, y siendo esta la reina de oro la que le preguntase si acaso realmente era así, ya que por lo que esta pudo notar estaba pensando que este se encontraba teniendo una charla muy íntima con Subaru. A lo que Ruin rápidamente algo nervioso comenzaba a reír y mencionaba que simplemente parecía así porque no lo había visto durante mucho tiempo. E inmediatamente este se encontraba pensando en que tenía mucho miedo. Ruin en ese momento observándola se encontraba pensando en que esta también le había hecho una propuesta a Subaru y por más que quisiera no podía leer nada acerca de ella. Pero es en ese momento que la reina del país de oro procede a mencionar que entonces es el tiempo señalado, así que es momento de comenzar con la reunión.
Este inmediatamente comienza a mencionar que le alegraba que casi todos los representantes estuviesen sentados allí para la reunión anual de reyes. Escuchando esto, Subaru se encontraba pensando que iba a solicitar la abolición de las puertas conectadas al reino humano. La reina del país de oro comenzaba a mencionar que en ese momento hay un total de 217 temas presentados por todos los países, y para que puedan arreglar todo lo que está en la agenda durante el periodo de la reunión le pedía a todos su cooperación para proceder rápidamente. Pero es entonces en ese momento que una persona termina alzando su mano y gritando la palabra vocero procedía a solicitar una moción urgente, siendo este el rey del país verde. Subaru, mentalizándose y rezando, se encontraba pidiendo la abolición de las puertas conectadas al reino humano, y se continuó repitiendo esas palabras una y otra vez. En eso, la reina de oro procedía a mencionarle al rey de verde que actualmente todavía estaba en el discurso de presentación, pero bueno, le preguntaba a este mirándolo fijamente que si acaso era un problema lo realmente suficiente urgente como para interrumpirla. Viendo a Subaru, este todavía seguía rezando para que se abolieran las puertas en el reino humano. En eso, el rey del país verde procede a mencionar que los 4 países, el verde, el escarlata, el azul y el naranja, solicitaban a los 3 reyes que abolieran las puertas conectadas al reino humano. En eso, Subaru, que estaba deseando esto con todas sus fuerzas, rápidamente quedó sorprendido al escuchar esas palabras. Y claro está, la reina del país de oro comenzaba a sonreír mientras que Ruin se encontraba expectante ante lo que estaba sucediendo, pero al parecer Borden era el que no estaba feliz con lo que estaba escuchando. El rey de Aurora, por otro lado, se encontraba también algo sorprendido por lo que había pasado. Todos se encontraban expectantes ante Subaru, pues este se había quejado un poco y rápidamente el rey del país verde le preguntaba a Subaru que si acaso tenía algún problema con lo que este estaba solicitando. El rey del país verde le mencionaba al prota que si acaso no era exactamente eso lo que querían los humanos en primer lugar. Sorprendido mientras lo observaba, Subaru pensaba que si acaso este sabía su nombre e incluso conocía su objetivo. En eso, Subaru recordó las palabras que le habían dicho estos cuando lo vieron por primera vez, que si acaso él es la piedra angular. Y este era el rey del país escarlata que se lo preguntaba al rey del país azul. Pero incluso antes de que el prota pudiese descubrir algo más, la reina del país naranja procedió a mencionarle a todos que tenían que dejarlo por el momento y dejar las cosas así. Subaru ante eso se encontraba todavía sorprendido, pues no comprendía del todo lo que estaba sucediendo. Pero es en ese momento que Ginga procede a hablarle al prota, llamando la atención de este por la conexión del alma, y le mencionaba que eso era diferente al futuro del cual habían escuchado. Incluso Kira se encontraba sorprendido preguntando por qué una persona del inframundo deseaba abolir las puertas en primer lugar. Carrion se encontraba expectante ante la situación y en ese momento Shikishima procedía a mencionarle a Subaru que si acaso eso era lo que él creía que era. Subaru inmediatamente le mencionó a Shikishima que sí, esa situación era la más probable que sucediera, el conflicto, el choque entre 2 personas que tenían la capacidad de predecir el futuro. Subaru mencionaba que las personas allí, pero rápidamente se corrige y menciona que no, una de esas 4 personas es el titular de la habilidad de predicción, y su corazonada le decía que esa persona era el rey del país azul. En eso, Shikishima le mencionaba a Subaru que era bueno que ya supiese tanto, y el objetivo de los países emergentes es aprovechar su solicitud para ganar más influencia, y estos no tienen la más mínima intención de abolir verdaderamente las puertas. Entonces, a modo de burla, Shikishima se encontraba mencionándole a todos sus compañeros que no tenían que atreverse a subestimar a los humanos. Es en ese punto que el rey de Aurora, observando todo esto, se encontraba pensando que era interesante. Shikishima, por otro lado, se encontraba mencionando que a partir de ese punto, ahora solamente tenía muchas más ganas de probar sus propias habilidades. Y eso era porque ahora estaban ante los excelentes reyes emergentes, una batalla de lógica y predicción. En una habitación podemos ver cómo Ginga se encontraba observando a Shikishima mientras le mencionaba que si acaso se trataba de una batalla de lógica y predicción. Kira inmediatamente terminó llamando la atención de Shikishima mencionándole a este que si el rey del verde pedía abolir las puertas, entonces ¿acaso deberían ellos de cooperar? Inmediatamente Shikishima procede a chasquear y le mencionaba a su compañero que bueno, tenía que esperar y observar atentamente. Inmediatamente el rey de verde procede a mencionar que a todos los reyes presentes en esa reunión les mencionaba que hoy en ese día, aunque conozcan la existencia de las puertas y los portones, estaba completamente seguro de que la mayoría no sabe cómo se encuentran estructuradas. Continuó mencionando que ellos, los líderes de los 4 países emergentes, se lo explicarían todo calmadamente. Comenzó a mencionar que en primer lugar, con respecto a las puertas, en el pasado los países de oro, plata y bronce fueron los que tuvieron más sabiduría cuando se reunieron. Y fueron creados para proteger las almas de las criaturas del inframundo. Y por supuesto, las almas son los recursos más importantes de ese mundo. Sería demasiado bueno perderlos solamente por la muerte. Por lo tanto, cuando alguien perece, su alma es sellada y almacenada. Además, solamente pueden regresar al inframundo luego de haberse cumplido una determinada condición. A continuación, sobre las puertas, estas están creadas únicamente para el mundo humano. Están diseñadas para atraer a los humanos invitándolos a entrar en el interior de las mismas.
Y una vez que los humanos formen un contrato con el dueño de la puerta, serán conocidos como poseedores. Entonces será posible atracar a las criaturas del inframundo en el interior de las otras puertas. Y de esta forma, tanto el poseedor como las criaturas del inframundo se enfrentarán dentro de las puertas, y se liberará una enorme energía del alma. Y esa energía solamente será devuelta al país que instaló dicha puerta. Todo el mundo se encontraba sorprendido al escuchar esto y una persona preguntaba si acaso de verdad solamente sería el país que puso la puerta. El Rey de Verde le mencionaba a sus compañeros que si ahora lo podían entender, pues los tres reyes principales estaban monopolizando las técnicas y las puertas y portones. Continuó mencionando que ellos solamente quieren absorber las almas, energía del mundo humano para ellos mismos. Y por supuesto, todo eso claramente es una explotación. Explotación hacia los débiles que no pueden hacer esto mismo, y es una traición a otros países como lo son los demás. Los demás reyes, luego de escuchar eso, procedían a mencionar que no permitirían que las cosas fuesen monopolizadas de esa manera. Es por esta razón que el Rey de Verde procedía a mencionar nuevamente que por ese motivo solicitaba la abolición de las puertas de los tres reyes principales. O mejor dicho, solicitaban que las puertas y los portones sean liberados para los otros países también. Esto causó que tanto Ginga como Kira se quedaran completamente sorprendidos ante tal afirmación. Kira le mencionaba a Shikishima que a qué se referían directamente con liberar las puertas, qué era lo que estaba pasando exactamente. Shikishima inmediatamente procede a mencionarle a sus compañeros que el Rey de Azul tiene la habilidad de predicción. Y lo más probable es que ya haya visto los resultados de cuando Subaru solicitó la supresión en la reunión del día 10. Junto con el futuro donde los tres reyes principales detendrían temporalmente las puertas. Así que por supuesto vieron una oportunidad en ello y decidieron tomarla para proponer algo diferente. Ahora, si ese tema pudiese convencer a los tres reyes, entonces las cosas serían completamente diferentes. Y por supuesto, habrán pensado que qué tal si utilizaban las puertas y los portones para ser más reconocidos entre los otros reyes. Y después de repetir lo que había sucedido ese día una y otra vez con su habilidad, por fin vio un futuro donde se reconocía la liberación de las puertas. Y por lo que se puede suponer entonces, ese discurso es el verdadero. En la reunión observamos cómo el resto de reyes se encontraban gritando que tenían que liberar las puertas para los otros y cerrarlos para los tres países principales. El Rey de Verde, mientras sonreía, se encontraba pensando que esos reyes realmente se dejaban manipular demasiado fácil. Continuó mencionando que incluso si permitían que abrieran las puertas para los otros países, no habría manera de que los reyes de bajo rango como la mayoría de estos pudiesen mantenerlas, por lo cual las almas del mundo humano serían únicamente para todos ellos. Shikishima procede a mencionar que si las puertas se abren en el mundo, el peor escenario que podía ocurrir es que todos los 200 países del submundo deban de enviar puertas al mundo humano. Y con un cálculo simple, habría más de 60 puertas en el mundo humano. Escuchando eso, Kira rápidamente se conmocionó. Pero resultó que la persona más exaltada por esto fue Ginga, el cual procedía a mencionar que no tenían que jugar con pues tal cosa no debería de suceder. Furioso mencionaba que no iba a permitir que algo como eso sucediera, absolutamente no iba a dejarlo suceder. Shikishima, calculando la situación, se mencionaba que eso también iba como una advertencia para los tres reyes principales. De regreso a la reunión, observamos cómo todo el mundo procede a guardar silencio ante la imponente voz del Rey de Cobre Rojo que le gritaba a los presentes que tenían que callarse, llamándolos seres tontos. Continuó mencionando que las puertas y los portones son dispositivos de salvamiento del administrador para proteger el inframundo, y por supuesto es gracias a ellos que no les quitan las almas y pueden estar completamente tranquilos. Además, no estaban absolutamente monopolizando los beneficios como habían dicho anteriormente, a lo que su asistente gritaba que sí, este tenía razón. Pero en eso uno de los cuatro reyes en ascenso procede a tomar la palabra. Este mencionaba que en otras palabras, a cambio de salvar el inframundo estaba haciendo que la carga sobre el mundo humano sea el doble de pesada. El Rey de Cobre Rojo le preguntaba al chico que qué tontería era la que acababa de decir. Inmediatamente, otro de los reyes en ascenso procede a mencionar que sobre esa monopolización, si les abren las puertas, entenderían naturalmente qué era lo que intentaba decirles. Antes de que las cosas comenzaran a calentarse cada vez más, Ruin tomó la palabra pidiéndole a todos que esperaran un momento, mencionando que ellos lo decían como si fuese así de fácil. Pero las puertas y los portones llevan consigo una gran carga cuando se abren, preguntándole a estos que si acaso no lo podían comprender. Y no es como si estuviesen pensando que los otros reyes no son dignos y los estuviesen echando a un lado. Además, ¿no estaba mal que te pidan compartir con ellos después de todo ese tiempo? Esto hizo que algunos reyes se preguntaran si realmente esto podría ser cierto. El Rey de Azul procedió a mencionar que entonces, teniendo eso en cuenta, tendrían que ser abolidas las puertas. Continuó mencionando que estos hablaban acerca de cosas bonitas como salvar el inframundo, pero lo que estaban haciendo no es más que explotarlos.
¿Y tendría sentido que una parte del inframundo soporte la carga de todo el inframundo en sí mismo? Ruin le mencionó que creía que solamente eran más que palabras bonitas. Ruin mencionaba que el inframundo es un mundo formado por la energía de las almas, y si las puertas desaparecieran, el administrador les quitaría todo y los dejaría en la decadencia. Y por supuesto, aunque algunos se sientan mal por el mundo humano, sin embargo, es mejor para ellos usar las puertas y obtener las almas del administrador. Ginga en ese momento, furioso por lo que estaba escuchando por parte de Ruin, no podía contener su ira. Y como todos estaban conectados por el camino del alma, Ruin le mencionaba a Ginga que podía entender cómo se sentía, pero tenía que soportarlo por el momento, ya que no había manera de que estos puedan liberar las puertas para los otros países, o si no el daño sería aún más grande. Continuó añadiendo que solamente podrían mantener el status quo por el momento. Furioso, Ginga llamó la atención de Shikishima y le mencionaba a este que a ese paso, pero inmediatamente es interrumpido cuando Shikishima procedía a llamar a Subaru. Este le mencionaba al prota que de allí en adelante únicamente tenía que decir lo que este le iba a transmitir. El Rey de Verde rápidamente tomó la palabra en la reunión para mencionarle a los reyes principales que esa era la intención de los 200 países, tenían que liberar él, pero inmediatamente es interrumpido. Era Subaru el que tomaba la palabra mencionando que esa reunión duraría algunos días, y solamente para abolir las puertas. El Rey de Verde se encontraba sorprendido preguntándose si acaso el prota todavía seguía presente en la reunión. ¿Y a qué se refería con abolir? No había forma de que algo como eso terminase sucediendo, así que simplemente tenía que callarse llamando al prota-idiota mientras intercambiaban miradas fijamente. Al escuchar esto, los reyes comenzaron a pronunciarse gritándole al prota que tenía que perderse llamándolo humano, que tenía que conocer su lugar, tenía que dar marcha atrás y retirarse de inmediato. Escuchando todo esto, Kira le preguntaba a Shikishima si acaso estaba planeando iniciar con una lucha apoyando la abolición. Ginga mencionaba que en esa situación la intención de los reyes sería inclinarse hacia la liberación, y si de repente lograban darle la vuelta a la situación, pero inmediatamente es interrumpido por Shikishima, que procedió a llamarlos a ambos por su nombre, tanto a Akira como a Ginga. Este le mencionaba a ambos que tenía que esperar a que este les comentara algo. Comenzó a mencionarles que durante las discusiones difíciles, ¿qué harían cuando se creen que pueden haberse excedido? La respuesta era fácil, simplemente tenías que excederte un poco más. Cosa que causó que ambos se encontraran completamente impresionados. El Rey de Verde en la reunión le mencionaba a todos los reyes presentes que tenían que calmarse un poco. El rey continuó mencionando que todo eso provenía de un humano que no sabía nada. Rápidamente procedió a saludar a Subaru y le mencionaba que estaban haciendo las discusiones, así que simplemente tenía que mantenerse callado. Pero en eso el prota le mencionaba que más bien si lo dijera de esa forma habría que compensar a las víctimas del inframundo por cumplir con sus demandas. Y por supuesto tenía que terminar devolviéndoles el pago, por la cantidad o toda la energía de las almas y todo lo que eso conlleve. Al escuchar esto, la mayoría de reyes quedaron sorprendidos y algunos cuantos impactados, mencionando que los malditos humanos, eran verdaderamente ridículos. Los reyes le mencionaban al prota que no tenía que adelantarse, preguntándole incluso que a qué se refería con una compensación. Otros le gritaban al prota que tenía que disculparse de manera inmediata. Pero en eso, uno de los reyes que se dejó llevar por su ira le gritaba al prota que acabaría con este, llamándolo pequeña mosca. Al escuchar eso, Shikishima se encontraba pensando que finalmente habían caído en la trampa, mencionándole a Subaru que era momento de hacerlo. Comenzando a emanar una enorme cantidad de energía, Subaru mencionaba que las palabras dichas en la reunión de los reyes no deberían de tomarse a la ligera, ¿verdad? Mencionando que la persona que dijo que iba a matarlo ahora mismo tenía que enfrentarse a este. El Rey de Verde, observando todo ese poder del prota, se preguntaba qué era lo que pasaba con esa persona. Continuó mencionándose que podía sentir que tenía la misma cantidad de poder que ellos o incluso una superior. El Rey de Plata, observando todo esto, mencionaba que por supuesto, ya que Subaru posee una parte de su poder en su interior, por lo que sería lo mismo que tener una discusión consigo mismo. El Rey de Plata procedió a mencionar que para poder estar de pie en el inframundo primero tiene que demostrar su poder. La mayoría de los reyes, observando esta situación, comenzaron a entrar en pánico, mencionándose que entonces fue simplemente intencional cuando este intentó verse débil desde el principio. Y si estaba utilizando la diferencia de poder para asustarlos, eso era excepcionalmente efectivo en todos ellos, ya que al observar esa enorme cantidad de poder, los reyes de bajo rango se estaban comenzando a acobardar. El Rey Verde comenzaba a mencionarse que suponía que él debería de agitar a los otros reyes y conseguir que su demanda sea aceptada de inmediato. Inmediatamente este llamó al Rey Azul preguntándole a este que si acaso hubo tal desarrollo en sus predicciones, a lo que el Rey de Verde le mencionó a su compañero que no, preguntándose por qué estaba sucediendo eso ahora. Se mencionaba que nunca se hubiese imaginado que sucediera algo completamente diferente a su propia predicción.
Inmediatamente todos escucharon atentamente cuando el prota mencionaba que aparte de la compensación no había manera de que renuncien a la abolición. Esto hizo que el Rey de Azul se encontrara sorprendido ante las palabras del prota. Como representante del mundo humano, el prota mencionaba que se negaba absolutamente a permitir que exploten más las almas del mundo humano. Y si aún deseaban la liberación de las puertas, entonces simplemente tenían que prepararse. Mostrándonos cómo simplemente la presencia del prota hacía que los demás reyes presentes comenzaran a tener miedo y a agachar la cabeza lentamente. En eso uno de los 4 reyes en ascenso le mencionaba al Rey de Azul que los reyes de bajo rango ya les eran completamente inútiles, por lo cual el plan no estaba funcionando. Y este le continuó mencionando al Rey de Azul que para romper ese punto muerto, pero este último rápidamente le gritaba que lo sabía. El chico comenzaba a pensar que en su predicción la situación en la que se encontraban sus camaradas en problemas fue solucionada rápidamente. Inmediatamente procedió a utilizar su habilidad, conocida como el Camino de los Límites, pidiéndole entonces al camino que fuera directamente hacia este. El chico comenzaba a mencionarse que sacaría el mejor futuro, pidiendo que este llegara a él como una canción. Pero justo en ese momento, delante de su camino de predicción de futuro, una persona se hacía presente. Era nada más y nada menos que el Rey de Aurora, que procedía a mencionarle al prota que realmente lo estaba haciendo bastante bien. Le seguía mencionando al chico que al parecer tenía la suerte de tener buenos camaradas, pero ahora el enemigo debería de volver a ver y dibujar un futuro mejor, por lo cual se tomaría la libertad de enfrentarse al oponente con la habilidad de predicción. El Rey Azul en ese momento se preguntaba qué era lo que estaba pasando, ya que la canción para romper el punto muerto no llegaba a este, entonces ¿dónde se encontraba? Continuó mencionándose que de hecho parecía más como si estuviese simplemente siendo cortado a la mitad del futuro que este intentaba lograr. Ahora se daba cuenta que había una especie de conflicto que chocaba con su habilidad de predicción. El Rey de Aurora inmediatamente se hizo presente mencionando que se enviaría el futuro más beneficioso y se destruye la predicción del oponente en su totalidad, mencionando que ese es el nombre de una de sus habilidades, Luz Temática. Observando la desesperación del Rey de Azul, el Rey de Aurora le mencionaba que este era un completo inexperto, y le mencionaba que tenía que alejarse del futuro de Subaru. Luego de esto, nos encontramos poco antes del encuentro en la reunión de los reyes. En esta podemos ver a los 4 reyes en ascenso que se encontraban sentados en la misma mesa compartiendo lo que parecía ser copas de sake. El Rey Verde le preguntaba al Azul si acaso le estaba diciendo que deben de tener la capacidad de poder utilizar las puertas y los portones. Le preguntaba a su compañero Azul si acaso esa era su nueva predicción. Este mientras se preparaba para tomar mencionaba que sí, y para el encuentro con los reyes de ese año iban a detener el monopolio del oro, plata y bronce, y así tratar de tomar algo de poder sobre la extracción de la energía de las almas humanas, ya que mientras más energía del alma posee un país, más poderoso se vuelve este. Por lo que si tuviesen la capacidad de cosechar almas humanas podrían ampliar su influencia enormemente. Otro rey mencionaba que una vez que lograran algo como eso, su sueño será, y otro le mencionaba que estarían un paso más cerca de estar en la cima del inframundo. Azul, mientras colocaba su copa sobre la mesa, mencionaba que la reunión era un intercambio de argumentos, y si sus oponentes intentan obtener la ventaja, entonces existe la posibilidad de que suceda algo que interfiera en la predicción original. Y en el caso de que algo como eso llegase a suceder, entonces instruiría a todos para que procedan con una nueva predicción. Y por supuesto podrían cosechar una enorme recompensa si llegaban a tener éxito en su plan. O quizás podrían convertirse en el enemigo de los reyes principales si llegaban a fracasar. El Azul le preguntaba a Verde qué opinaba acerca de esto, y este último simplemente guardó silencio por unos segundos para luego mencionar que iban a hacerlo. Verde le mencionaba a Azul que iba a confiar en este, ya que sus predicciones siempre son confiables. A lo que Azul con una sonrisa le mencionaba a su compañero que se lo dejaran en sus manos. Luego de este recuerdo nos encontramos en el presente. Vemos a los 4 reyes en ascenso y el Verde le preguntaba al Azul que cuál era su predicción. Y Amarillo y Naranja también hacían la misma pregunta. Por otro lado, vemos a Azul completamente confundido y entrando en pánico preguntándose qué era lo que estaba sucediendo, pues ¿por qué no podía ver el futuro en el cual estuviesen ganando? Se nos menciona que la predicción del Rey Azul perdió en el conflicto contra Sylvie y ahora este se encontraba siendo abrumado por todo ello. Sylvie se encontraba mencionando que este confiaba demasiado en sus predicciones y mencionaba que no solo el Rey de Azul, sino que los 4 reyes de esos países habían renunciado a pensar por sí mismos desde el principio. Hasta el punto en el cual si sus predicciones eran cortadas quedarían sin hacer nada en lo absoluto. Mientras observamos a Subaru, este se encontraba hablando con Shikishima. Este le mencionaba al prota que sí, al parecer se había acabado. Ajustándose las gafas en señal de victoria mencionaba que al parecer los oponentes no tenían ninguna respuesta para ofrecer. Continuó mencionando que esos tontos ni siquiera habían utilizado la más mínima lógica.
Fue en ese momento que el Rey de Oro tomó la palabra, mencionando que ahora bien, si ambas partes no tenían nada más que añadir, entonces todos habían tomado una decisión. Mientras Verde se encontraba en silencio furioso por lo que estaba a punto de suceder, rápidamente terminó sorprendido al notar una pequeña baba que se encontraba sobre su hombro, mencionando que eso era una violación. Esto llamó la atención del prota mientras seguía repitiendo la pequeña baba que ahora se encontraba también sobre el hombro del resto de reyes que eso era una violación. Continuó gritando desesperadamente que eso era una completa violación, mientras que observamos cómo esa baba se encontraba sobre los hombros de todos los reyes presentes en la reunión. Al mismo tiempo, desde la parte inferior de la habitación observamos un gigantesco ojo que se encontraba en el interior de una boca, mencionándole a todos los presentes que las violaciones no podrían ser perdonadas. Ginga, observando esa monstruosa cosa, preguntaba qué rayos era eso, mientras que observamos cómo Shikishima se encontraba furioso por ello también. Antes de que los chicos pudiesen decir cualquier otra cosa, las palabras de Carrion terminaron sorprendiéndolos, pues este le ordenaba a Subaru que corriera de allí inmediato. Algo frustrado, Carrion le mencionaba a Subaru que corriera, ya que no podía enfrentarse a esa cosa era imposible para vencerla en ese momento. Luego de eso pasamos a observar al Rey de Aurora, que se encontraba pensando que cómo no se dio cuenta antes, pues su predicción fue actualizada hace unos instantes, y se suponía que llegarían a una decisión de suspender las puertas de inmediato después de ello. El Rey de Aurora llegó a la conclusión de que eso afectaba tanto a Subaru como a este, pero sin embargo no había ninguna señal de ello en su propia predicción. La criatura que ahora se había desplazado hacia el techo le mencionaba a todos los presentes que ahora les daría su nombre, pues había sido enviado allí por los mismos administradores. Y en eso observamos una especie de criatura que comenzaba a salir desde el interior del ojo, mostrándonos a esta criatura completamente. Esta procedía a mencionar que él es el ejecutor, presentándose por el nombre de Abaddon. La Reina de Oro al observarlo mencionaba que era un ejecutor, un verdugo contratado por los administradores. Ruin, observando al prota, le preguntaba a este que cuál era la razón de que algo como eso terminara sucediendo. Mientras observaba al prota le mencionaba que había pensado que el enemigo no aparecería en la predicción, y el prota, observando hacia el suelo, mencionaba que él tampoco pensaba en ello, que ni siquiera sabía lo que estaba pasando, y esa cosa de repente se abrió a la fuerza. Se había abierto camino hacia el flujo del futuro, a lo que Ruin pensaba si acaso el enemigo podía cancelar sus predicciones. Abaddon entonces procedía a mencionarle que ese mundo estaba intentando derrotar el sistema conocido como puertas y portones, y dejarían de suministrar las almas a los administradores. Claro, ellos se habían aprovechado momentáneamente de que habían hecho la vista gorda por un tiempo y habían tratado de hacer más modificaciones a las reglas de los mismos administradores. Los 4 reyes en ascenso se encontraban sorprendidos mencionando las palabras modificaciones. ¿Acaso eso significaba que...? Inmediatamente el Rey de Azul preguntaba si acaso eso era culpa de ellos por haber intervenido en el flujo del tiempo. El ejecutor mencionaba que por eso se encontraba allí, para cobrar lo que les debían, y por ello pagarían con sus propias almas. El rey de antes, que se encontraba furioso pues había amenazado a Subaru y este último lo había superado con creces, le preguntaba al ejecutor si acaso pensaba que podía hacerlo. Pensaba que simplemente podía hacer lo que quería, pensando que podría ejercer sus propias reglas en el interior de la sala de la Asamblea de los Reyes. Este debería de ser el que estuviese desvivido en ese momento. Pero el ejecutor simplemente se quedó observándolo fijamente, y momentos después observamos cómo este rey comenzaba a retorcerse poco a poco hasta que luego terminó generándose una explosión donde este se encontraba, acabando con la vida del mismo inmediatamente. Otro rey que se encontraba cerca de este, sorprendido por lo que estaba pasando, inmediatamente se percató de que iba a sufrir el mismo destino, mostrándonos así como este también había comenzado a explotar. Por otro lado, el ejecutor seguía inmóvil en el mismo sitio, y en ese instante otro rey terminó apareciendo por detrás de este. Este rey procedió a mencionarle al ejecutor que no tenía que subestimarlos, llamándolo así perrito faldero. Y cuando el rey había utilizado su habilidad, la cual se llama truco oculto, inmediatamente se encontraba completamente sorprendida, mencionando que si acaso no había ninguna sensación física. A lo que el ejecutor, en ese instante observando a verla, procedía a mencionarle que sus ataques no tenían el más mínimo efecto en este, y la chica mencionaba que eso era completamente imposible. Cuando le preguntaba al ejecutor qué era lo que realmente era este, observamos momentos después cómo había explotado y el ejecutor ni siquiera le prestó atención. Es entonces que todos los presentes en la reunión, que todavía seguían con vida, escuchaban cómo desde las larvas la voz mencionaba lo siguiente, que dudaba que estos pudiesen comprender quién era esta entidad. Pero aunque quisiera estar presente, sin embargo, este no lo estaba. Esto causó más confusión entre los presentes en la reunión, y uno de ellos rápidamente le gritaba a los demás que tenían que evacuar de inmediato. El ejecutor, al escuchar eso, les mencionaba que no podrían escapar de él, y aunque de alguna manera lo lograran, no tendría el más mínimo sentido, ya que más de sus camaradas se encontraban esperando en la parte exterior. Y mientras vemos a estos personajes formando una barrera en el exterior de la torre, nos damos cuenta de lo tétrico y aterradores que son cada uno de estos en forma individual. De regreso al interior de la torre, vemos cómo el ejecutor seguía acabando con los reyes de bajo rango uno tras de otro.
generando grandes explosiones en todo el área constantemente. La Reina de Oro, comprendiendo la situación, mencionaba que se trataba de una barrera, y Ruin mencionaba que en efecto habían rodeado por completo la torre y al parecer podían detonar a cualquiera que esté poseído por esa serpiente a voluntad. La Reina de Oro, que intentaba sujetar a la serpiente, mencionaba que preferiría no recibir un ataque de ese calibre, pero podía comprender la situación al darse cuenta que era completamente intangible. Comenzó a pensar que eran ataques unilaterales del enemigo dentro de un espacio restringido, y eso en realidad podría convertirse en algo verdaderamente malo. En eso Ruin comenzaba a pensar que si tan solo pudiesen encontrar una manera de evitar ese ataque, pero inmediatamente la Reina de Oro procedió a gritar el nombre del Rey de Plata. Y este último, al darse cuenta que esa habilidad comenzaba a ejercerse en su cuerpo, simplemente podría maldecir observando lo que estaba a punto de suceder. Y es en ese momento que la serpiente, mientras se encontraba riéndose a punto de estallar, se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo, pues una mano estaba sujetándola en ese momento. Era el prota que la había sujetado y se la había arrancado de encima a Ruin, dejando a este último completamente sorprendido, mientras observaba cómo el prota se elevaba en el aire. Ruin en ese momento gritó el nombre del prota. Y mientras vemos cómo el prota seguía con la serpiente en la mano, esta última le gritaba al chico que tenía que dejarla ir inmediatamente. Pero antes de que la serpiente continuara quejándose, el prota utilizó su habilidad Maldición de Sangre, acabando con la serpiente inmediatamente. Ruin, observando al prota, se encontraba preguntándose si acaso había derrotado a la serpiente que estaba adherida a este. Atando los cabos, el prota mencionaba que esa serpiente posee a las personas antes de explotar. Y en otras palabras, era exactamente lo mismo que una maldición. En eso, sorprendiendo a la Reina de Oro, el prota terminó acercándose rápidamente a esta para tomar la serpiente que se encontraba sujeta a ella y utilizar nuevamente la maldición de sangre para acabar con la misma. Mientras observaba a la Reina de Oro, el prota mencionaba que una maldición simplemente era destruida con otra maldición. Sonriéndole al prota mientras lo observaba fijamente, la Reina de Oro dejaba salir una ligera carcajada para luego mencionarle al chico con un tono bastante romántico que era todo un rompecorazones. Subaru en ese momento no podía hacer más, dándose cuenta que Zafina simplemente seguía intentando enamorarlo incluso en esa situación. Por otro lado, Abaddon se encontraba sorprendido de lo que estaba observando, mencionando que si acaso había un usuario de maldiciones entre ellos. Ruin, observando su mano, se mencionaba que lo podía entender. Las maldiciones tienen el poder de extinguir las almas incondicionalmente con solo un toque. Y se mencionaba que ese poder podría funcionar incluso con el mismo ejecutor. Pero honestamente este último era demasiado poderoso y la maldición de Subaru podría no ser lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Observando a Subaru, este último se encontraba mirando hacia el suelo mientras se mencionaba que aún así todavía tenía que intentarlo para saber si acaso era lo suficientemente fuerte para poder hacerle frente a esta criatura. Es entonces en ese momento que el brazalete de Subaru comenzaba a brillar, causando así que este se sorprendiera, preguntándose si acaso era una futura actualización o una actualización del futuro. Observando hacia un lado, se preguntaba si acaso todo eso era obra de Sylvie. Sylvie, observando al prota, se encontraba pensando que él era el salvador, por lo cual tenía que continuar adelante y compartir ese futuro actualizado con sus parientes de inmediato. Los otros ejecutores que se encontraban en el exterior formando la barrera se mencionaban que no tenían que mover ni un dedo en ese instante, tenían que quedarse completamente quietos. Por otro lado, vemos la asistente principal de la Reina de Oro que se preguntaba qué era esa luz, de dónde provenía. Sorprendida mencionaba que qué diablos estaba pasando. Pero en eso una persona terminó llegando detrás de ella, siendo este Carrion, que mencionaba mientras maldecía que tenía demasiada prisa por lo cual había llegado un tanto cansado. Y si no fuera por la actualización que acababa de hacer Subaru, se habría apresurado para ir allí de inmediato. La chica, observando a Carrion, le llamaba la atención a este y le preguntaba si acaso sabía algo acerca de esa luz. Carrion, observándola, le mencionaba que era cierto, suponía que era la primera vez que ellos lo veían ya que eran de la nueva generación y era la primera vez que veían algo como eso. Sonriendo, Carrion mencionaba que por Dios, recordaba perfectamente esa vista y mencionaba también a la vez que había llegado demasiado tarde, observando así como unas personas habían salido de un portal, siendo estos los 7 reyes del arco iris. Y principalmente siendo todos encabezados por Vencedor. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor regálenme un like, comenten y compartan para poder llegar a muchas más personas. Si quieres aparecer en los saludos del próximo video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase Vencedor regresó. Y ahora sí, muchísimas gracias a los suscriptores pagos del canal, que son las personas que me han estado apoyando desde hace mucho tiempo. Les agradezco de todo corazón. Ya sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.